Bienvenidos a la profecía de las 70 semanas, un comentario sobre Daniel capítulo 9. Avanzamos en nuestra serie de estudios sobre el libro de Daniel. Hemos visto ya los capítulos 2, 7 y 8. Hoy vamos a ver el capítulo 9, que nos presenta una de las profecías más intrigantes y desafiantes de las Escrituras, la cual requiere de cierta paciencia y diligencia en el estudio para poder comprenderse de una manera total. Vamos a empezar primeramente por el contexto del capítulo 9. Daniel recibe la visión del capítulo 8 13 años antes del capítulo 9. Ahora se encuentra en el año 538 a.C. El profeta no había logrado entender la visión de las 2300 tardes y mañanas. Esto lo vemos en Daniel 8:27. Su pregunta era: ¿cuánto durará el exilio? Daniel se tranquiliza al entender la profecía de Jeremías 25, del 11 al 12, en la cual el exilio duraría 70 años comenzados en el 605 a.C. Habían transcurrido ya 68 años sin señal de ningún cambio. Daniel se arroja a los pies de Yahweh en oración, ayuno y cilicio, cumpliendo así Jeremías 29, 10 al 11. La profecía de las 70 semanas viene como respuesta a la profecía de los 70 años y como solución definitiva al conflicto que había comenzado en el capítulo 8. También es una respuesta a la oración y la intercesión de Daniel por su pueblo y por toda la humanidad. Daniel esperaba la aparición de un Mesías en particular, Ciro, profetizado por Isaías 45, 1 al 8, que sería como el ungido, y se le revela que el ungido, el Mashiach, sería quien resuelva el conflicto universal de manera total. Obviamente este ungido no se trata de Ciro, sino que en su cumplimiento más profundo y total es Yeshua mismo. Así como Ciro es el Mesías del año sabático, Yeshua es el Mesías del jubileo universal, la fiesta levítica que simboliza el juicio y la recreación del mundo, el sábado de sábados, que se da cada 49 años, un tiempo de gracia y libertad. Esto lo vemos en Isaías 61, del 1 al 2, y en Levítico 25, del 8 al 17. Vamos a comenzar a leer el propósito de las 70 semanas. Para eso vamos a ir al texto. En Daniel 9 vamos a leer a partir del versículo 20. Y dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Yahweh mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Aquí entonces, hasta el versículo 24, vemos el propósito que está detrás de esta profecía de las 70 semanas. El mismo arcángel Gabriel se lo describe. El propósito profético de esta profecía es terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía,
y ungir al Santo de los Santos. El Santo de los Santos, en idioma hebreo, es el Kodesh HaKodashim, que es el altar sobre donde se derramaba la sangre del sacrificio en Yom Kippur. Es el arca del pacto, el propiciatorio en el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Cada uno de estos propósitos fueron cumplidos por Yeshua el Mesías en su primera venida. Vamos a continuar entonces con este estudio de la profecía. Primeramente tenemos que analizar el inicio. Para eso vamos a continuar leyendo los versículos 25 en adelante. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, el inicio entonces de esta profecía en el tiempo es desde la salida de una palabra, en hebreo davar, para restaurar y reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Este lapso de tiempo van a ser 7 semanas y 62 semanas. Es decir, que la aparición del Mesías es producto de las palabras humanas que anuncian la restauración de Jerusalén, que a su vez son eco de la voz de Yahweh, Davar. En este capítulo, en este versículo en particular, se pronuncia 2 veces la palabra Davar, dando a entender que esta salida de la palabra tiene su origen en la autoridad de Yahweh y en la orden de su misma palabra. El libro de Esdras, capítulo 6, 14, nos dice que el cumplimiento de la restauración es producto de 3 decretos sucesivos, uno de Ciro, el segundo de Darío y el tercero de Artajerjes, y de las profecías de Ageo 1 y Zacarías 8. En el decreto de Artajerjes vemos que realmente se considera como el decreto que puso en marcha de manera completa esta restauración de Jerusalén. Entonces vimos que el inicio de esta profecía es la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Ahora continuamos con el desarrollo. Estas semanas que se describen son semanas proféticas. Los 70 años de Jeremías son un eco de las 70 semanas. Un día corresponde a un año, lo que nos da semanas años en lugar de días años. Es decir, son 70 veces 7, 490 años. Este es el lapso de tiempo que iba a abarcar todo el cumplimiento total de la profecía de las 70 semanas. Como recién leímos en el versículo 25, las 62 y 7 semanas, es decir, 69 semanas, son indivisibles. Es un lapso de tiempo sin división. Según Esdras capítulo 7, Artajerjes promulgó el decreto en el año 457 a.C., siendo este año el punto de partida de esta profecía. Como veníamos diciendo, el inicio de la palabra dada por Artajerjes para la reconstrucción de Jerusalén y del templo es el año 457 a.C. Continuamos leyendo el versículo 27 para avanzar. Dice, 26 y 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador.
Bien, como veníamos avanzando, la venida del Mesías es esperada en las 69 semanas de años, es decir, 483 años después del punto de partida del año 457 a.C. La semana 70, entonces, sería en el año 27 después de Cristo, precisamente el año en que Yeshua fue bautizado por Juan y ungido por el Espíritu Santo, como vemos en Lucas capítulo 3, 21 al 22, y termina en el año 34 después de Cristo, conforme al libro de los Hechos de los Apóstoles. Yeshua inicia su ministerio público leyendo Isaías 61, profecía que habíamos ya citado al principio de este estudio. Una profecía que se expresa en términos del año de jubileo. Aquí Yeshua se sitúa claramente en el enfoque de la profecía de las 70 semanas. Su misión es el cumplimiento de la profecía de Isaías, como lo va a hacer todo su ministerio. Acá entonces tenemos un gráfico de referencia para poder comprender de manera más detallada todo lo que venimos diciendo. Las 70 semanas es un lapso de tiempo de 490 años. Las 62 y 7 semanas, que conforman las 69 semanas, son 483 años. El inicio de la cuenta de las 70 semanas fue en la orden de edificar Jerusalén en el 457. Contando 483 años, el Mesías Yeshua aparece públicamente, es decir, en el año 27 después de Cristo, que esto se corresponde al año 15 del reinado de Tiberio César en Roma. Y entonces el ministerio de Yeshua se va a cumplir durante la otra semana, es decir, por 7 años más, la semana 70, que culmina con los 490 años en total. Como habíamos leído, a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después, el Mesías es cortado, como dice en el versículo que leímos recién, 26, dice que es cortado pero no por sí mismo, sino para salvar a muchos. Esto fue en el año 31 después de Cristo. En esta semana lo que Yeshua va a ser confirmar el pacto con muchos en el año 34 después de Cristo. La última semana. La venida, entonces, de Yeshua inicia en la semana 69, como dijimos, en el año 27 después de Cristo, partiendo del año 457. La muerte de Yeshua a la mitad de la semana 70, en la cual él es cortado, una palabra que tiene muchas connotaciones de sacrificio, donde él hace cesar el sacrificio diario. Esto después lo vamos a ver explicado por el apóstol Pablo, según Hebreos capítulo 10, 18, donde él dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. La profecía también nos habla de la caída de Jerusalén como un evento destinado hacia la ciudad santa. Luego de la muerte de Yeshua se decreta el final de Jerusalén. Este evento tiene su lugar histórico en el año 70 después de Cristo, con la invasión romana de Tito, en la cual él destruye definitivamente el templo y esparce a todos los judíos. El pacto que hace Yeshua confirma con muchos esta alianza en el año 31, es decir, a la mitad de la semana. La palabra usada en el texto hebreo es rabim, que significa todo Israel, incluyendo las dos casas, con toda la comunidad de gentiles injertados hasta el año 34. Obviamente, en el año 34 lo que se hace es la culminación
del esparcimiento del Evangelio en Judea y donde entra en escena el apóstol Pablo. Este es el año de la conversión de Pablo, en la cual todo el Evangelio se va a extender a todas las naciones gentiles del planeta hasta el día de hoy. Es decir, que ese proceso de conversión no ha terminado y cada día continúa. ¿Cuál es la relación entonces con las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8? Bueno, esta profecía de las 70 semanas nos da la pieza clave que le faltaba a Daniel cuando le fue entregada la profecía en el capítulo 8, en la cual él no entendía. El punto de partida para contar la visión de las 2300 tardes y mañanas es ahora sí el año 457. En el contexto de todo el libro, las 2300 tardes y mañanas deben ser contadas como 2300 años. Esto nos ubica aproximadamente en el año 1844. El capítulo 8 nos habla del evento final y luego de las 70 semanas, la purificación del templo. Recuerden que cuando a Daniel se le da la profecía de las 2300 tardes y mañanas, le dice que luego de este lapso, el santuario sería purificado. Es así pues que deducimos que el final del evento es el tercer templo en Jerusalén, que debe ser purificado en Yom Kippur y rededicado durante Sukkot por Yeshua mismo, dando inicio al milenio, la restauración del reino de Israel, el jubileo universal. Esto es una profecía que es muy importante entender, porque acá vemos que la pieza clave para el cumplimiento de todas estas profecías es la construcción del tercer templo en Jerusalén. Nosotros hemos visto en noticias actuales de Israel que el evento más importante que ellos están esperando es justamente la construcción del tercer templo. Por lo cual esto solamente es cuestión de una decisión política y cuando se dé la orden el templo va a ser construido. Hemos finalizado la presentación. Espero que les sea de mucha bendición y que pueda aclarar todo el panorama del libro de Daniel. Los esperamos en el próximo capítulo, que analizaremos algunos detalles muy interesantes analizando el capítulo 11 del libro de Daniel. Les sugiero que puedan leer las escrituras y, si es necesario, volver a ver el video otra vez, ya que requiere de cierta diligencia para poder entenderse. Muchas bendiciones y Yeshua les bendiga. Shalom.